buenos días, estamos en el Instituto Politécnico Nacional y hoy les damos la más cordial bienvenida a través de la Dirección de Servicios de Apoyo a Estudiantes y específicamente del área de orientación juvenil. El día de hoy tenemos una conferencia muy importante titulada El vínculo y la comunidad Esto con el fin de reflexionar el papel de los vínculos que tienen los alumnos en su trayectoria universitaria con pues esta formación integral que ellos van obteniendo a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. El día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Pablo Vera Valdés. Él es profesor de la unidad del SIC Santo Tomás y nos va a hablar de este tema tan importante, compartiéndonos su experiencia y compartiéndonos todo su conocimiento al respecto. Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal, Nancy? Buenos días a todas y todos. Es para mí un placer estar nuevamente aquí a través de la Dirección de Apoyos a Estudiantes y de la Dirección de Orientación Juvenil, compartiendo nuevamente con las y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Nuevamente agradezco a Sandra Gudiño Sánchez por el apoyo para la realización de este conversatorio, que es un tema prioritario para todas y todos nosotros, porque en nuestra mente creemos que nosotros somos los protagonistas de nuestra historia y punto. Pero somos nuestras y nuestros protagonistas en relación con otras y otros significativos. Entonces, es por ello que el día de hoy reflexionar en torno a la importancia de los vínculos que generamos con nuestra comunidad para la construcción de nuestro ser, de nuestra identidad como estudiantes politécnicos, universitarios y como pues futuros agentes sociales de transformación, pues es menester poder hablar de un bienestar de carácter integral. Así que me voy a permitir entonces hablar un poco sobre qué es el vínculo, qué es la comunidad y cómo es que nosotras y nosotros nos implicamos en la construcción del mismo. Perdón, ya me anda sonando aquí el celular. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con el objetivo que ya nos compartía la maestra Nancy y hablábamos precisamente sobre reflexionar en torno al papel de los vínculos y la comunidad en la trayectoria universitaria con relación a la formación integral del estudiante politécnico. A partir de este objetivo, podemos ya comenzar a generarnos una serie de preguntas, sobre todo si tenemos claro a qué nos referimos cuando hablamos de vínculos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunidad? ¿Qué tiene que ver eso con mi trayectoria universitaria? En el caso de las y los estudiantes del SIC Santo Tomás, seguramente dirán, pues seguramente se va a hablar un poco de lo que nos enseñan en las asignaturas de identidad politécnica y filosofía institucional. Sin embargo, el concepto de comunidad va mucho más allá de sentirnos identificadas o identificados con nuestros símbolos. Nosotras y nosotros también existimos en relación con esos otros y otras con los cuales compartimos un tiempo y un espacio en particular. Entonces, podríamos empezar ya a problematizar y decir, la comunidad politécnica en este momento es la misma que lo fue en los años 2000 o en los años 80 o en los años 90, pues la respuesta de entrada sería, claro que no, dado que nuestras comunidades en relación a un contexto histórico, social y cultural muy particular, va generando transformaciones y estas transformaciones van a incidir en la construcción de quienes somos nosotras y nosotros como sujetos, así como de la vida misma de las instituciones. Imagínense de pronto un Politécnico, una UNAM, una Universidad Pedagógica Nacional, una UVM o cualquier universidad pública, privada o escuela sin sus estudiantes, pues prácticamente no existiría. Entonces, esa comunidad que reside en un sitio en particular, en un momento histórico en particular, constituye una realidad que va a terminar por permear la realidad de los sujetos que nos desarrollamos en ella. Entonces, sí, por supuesto que el hecho de, por ejemplo, nombrarnos politécnicas o politécnicos tiene una implicación importante en nuestra formación integral como seres humanos, dado que no es lo mismo nombrarnos como puma que como burro blanco. Pero ahora,
Suena muy simple, ¿no? E insisto, podría sonar entonces, bueno, el Politécnico es entonces aquel estudiante que emite un velum, que se viste con su chamarra guinda, con sus joggers de águilas blancas, desde la concepción académica. A lo largo de este conversatorio he decidido retomar aquellas aportaciones que devienen de la psicología social latinoamericana y particularmente de la psicología comunitaria latinoamericana. Una de las autoras más prominentes y que más información nos han dado al respecto y que ha problematizado no solo la noción de comunidad, sino también la noción de las implicaciones de los profesionales que trabajamos como una comunidad, es Maritza Montero. Y entonces, lo primero que ella nos hace, en uno de lo que ella nos habla, perdón, dentro de una de sus publicaciones clásicas que tiene que ver con qué es la psicología comunitaria, nos habla con poner sobre la mesa el concepto de comunidad y problematizarlo. ¿Por qué? Porque tristemente la palabra comunidad, desde sus orígenes, desde el griego que implicaba el hecho de comuna, por ejemplo, pues se ha ido deformando, ¿no? Y ha ido adquiriendo diversos matices, diversas significaciones, y entonces pareciera que entonces, por el hecho de que todos pertenecemos a un mismo tiempo y espacio, somos comunidad. Sin embargo, vuelvo al punto, no es tan simple, porque la comunidad es un fenómeno que se suscita en la relación en la que los sujetos individuales, en su naturaleza y entre comillas naturaleza social, entran en relación no solamente con otras y otros que constituyen esa institución, sino también con aquellos factores que pareciera que son más bien no humanos, como por ejemplo la infraestructura, la filosofía institucional, los valores y además las interrelaciones emergentes con los diferentes miembros de una comunidad. Por un lado, estamos un sujeto, ¿no? Un individuo que no puede vivir en soledad. Nuestra esencia humana es de hecho social, histórica y cultural, como lo revisaremos un poco más adelante. Por lo tanto, ese sujeto necesita entrar en relación con otras instituciones, con otras personas, con otras comunidades para construir su propia identidad. Así, en nuestra historia de vida, el principal agente socializador y comunitario con el cual nos desenvolvemos es la familia. Pero la familia es también transmisora de una serie de valores sociales, culturales, económicos y políticos de un contexto social mucho más grande y muchísimo más complejo. Así podemos darnos cuenta cómo incluso con nuestras familias comenzamos a construir esos espacios de intersubjetividad en el que se van llevando a cabo diálogos, conversaciones con esos grandes discursos que vienen, por ejemplo, de la economía, de la política, y ellos van a incidir en mi conformación como sujeto. Luego entonces, la comunidad implica una red de relaciones de apoyo mutuo. Porque sí, es cierto, por supuesto que existen comunidades, como puede ser, por ejemplo, la comunidad latinoamericana, ¿no? Que nos podemos enfocar todos en somos una comunidad, pero muchas veces nos estamos tirando entre los unos y los otros. Entonces, y por lo tanto, una de las características de la comunidad es que existan relaciones de apoyo mutuo. Y estas relaciones de apoyo mutuo implican, por lo tanto, la conformación de un vínculo. Y este vínculo puede ser de muchas maneras que puede, en primera instancia, estar relacionado con intereses comunes. Nos dice a la vez la psicología social comunitaria y la visión antropológica que la comunidad es una instancia, perdón, superadora de lo individual, acumulado o repetido. ¿Qué quiere decir ello? Que entonces cuando hablamos de comunidad, si bien es cierto que hablamos de una especie de masa, esa masa, personas, está compuesta por una serie de sujetos con una individualidad. Y esa individualidad se pone en contexto con un cara a cara con todo eso que es lo humano, que son las relaciones diversas, ¿no? Con personas diversas, con diferentes maneras de pensar y de entender la realidad, y por supuesto, con todo un contexto social, cultural, económico y político. Por lo tanto, nos dice Maritza Montero, hablar de comunidad es precisamente poner y entender que la comunidad es acción, es el centro, es también el objeto de estudio.
a través de una serie de sujetos que interactúan y construyen la realidad. Por lo tanto, es el motor fundamental de nuestra sociedad, es el motor fundamental de nuestra cultura y por lo tanto somos actores y receptores de la transformación posible dentro de eso que conocemos como comunidad. Por lo tanto, la definición no puede quedarse de manera estática, sino que más bien se va co-construyendo y se va transformando en relación a tiempo y espacio. Ahora, ¿qué es lo que va a constituir entonces una comunidad? En primera instancia debemos recordar que hay una historia y una cultura, y son elementos que recuperando nuestra memoria técnico nacional nos lleva a pensarnos precisamente como parte de esta educación que fue creada para generar mano de obra en un contexto social muy particular que se estaba viviendo durante los años 40 y 50 en nuestro país. En función de ello, se generó toda una filosofía y una serie de valores para entender lo que en ese momento era la educación técnica. Y hoy por hoy sigue permeando el imaginario social, personas, porque si les preguntamos incluso hacia las personas y de la cotidianidad, ¿no? Si saben que hay psicología en el poli, dicen, no, no sabía que había psicología en el poli. El poli es de ingenierías. O no sé si les pasó cuando entraron a la vocacional que les decían, uy, lo fácil es entrar, lo difícil es salir, porque son muchas matemáticas, ¿no? O sea, son parte de estos imaginarios que van construyendo esta representación social que tenemos con respecto a una institución. Si lo trasladamos a la UNAM, por ejemplo, pues allá sí hablamos de una representación social y cultural mucho más dirigida hacia lo humano, a las humanidades, a la historia, a la economía, al derecho, ¿no? Entonces, jamás vamos a poder negar nuestra historia porque esa historia va fungiendo un papel importante para la construcción de los imaginarios sociales a partir de los cuales nos vamos a representar. Y por supuesto, dentro de ello hay intereses y necesidades particulares que compartimos y por supuesto también problemáticas. No podemos decir que toda la comunidad entonces se vive desde el cuento feliz, desde esta definición de, bueno, nos vivimos, nos constituimos, nos vinculamos en una relación al tiempo y al espacio y todo fluye. Claro que no. Nuestros compañeras y compañeros, la dificultad para identificarnos con los valores institucionales, dificultades con maestros y maestras. Entonces, también la problemática forma parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque a partir de los problemas es que nos convertimos en esos agentes activos que podemos transformar esa realidad. Perdón. Ahora, en la parte humana de las relaciones que implica una comunidad, por supuesto que están esas que son habituales, que se dan con el día a día, y por lo tanto, una comunidad va a estar compuesta por todos y cada uno de los elementos humanos y no humanos que la constituimos. Es decir, y les hablaba hace un rato, la infraestructura, los valores, la filosofía institucional, pero también cada una de las personas que nos desenvolvemos dentro de esa institución y que generamos diferentes funciones. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, pues por supuesto que tenemos las figuras que dictan nuestros reglamentos y nuestras normativas, el docente, el personal académico, la comunidad estudiantil, el personal de intendencia, las directivas y directivos. Por lo tanto, esa comunidad se constituye a través de los individuos en su condición de sujeto particular en relación con todos estos colectivos. Ahora, para que exista una comunidad, debe de existir, por supuesto, algo que denominamos identidad social. Y esta se da en relación al sentido de pertenencia y la integración compleja de todos los elementos anteriores que mencioné previamente. Y ello, personas, es lo que nos lleva a constituir una serie de vínculos de lo significativo para poder transitar nuestra trayectoria. Sé que hasta este punto podrá sonar todo quizá demasiado teórico o muy complejo de entender si lo miramos desde pues una postura como lo es la antropología social y la psicología social latinoamericana. Sin embargo, todo ello tiene un efecto sumamente importante porque nuestra construcción como sujetos individuales en aquello que denominamos como identidad podría dividirse solo de
manera práctica en una identidad social y en una identidad individual. Si bien es cierto que el proyecto modernizador, que pues es influyente desde Occidente, nos dice que somos sujetos únicos e irrepetibles, la realidad es que en nuestra Via Yala, es decir, en nuestra América Latina, en nuestra hibridación cultural, pues hemos construido de manera diferente nuestra identidad al norte global, es decir, pues a los territorios anglosajones, pues del Occidente, pues para pronto, ¿no? Entonces, para nosotras y nosotros, en nuestra cultura en particular, y también para ellos, pero con sus vicisitudes, nuestra identidad individual va a estar sumamente permeada por esa identidad social. Por ejemplo, no es lo mismo definirnos como egresados del Instituto Politécnico Nacional, aprovechando una charla que teníamos previa a la realización de este conversatorio, a una comunidad que en este momento está de manera activa dentro del instituto. O, por ejemplo, personas de otras instituciones que llegan y trabajan a nuestra institución para formar a los profesionales en las diferentes áreas. Es decir, se va construyendo todo ello a partir de un proceso dinámico y que además se encuentra en constante transformación. Desde donde partimos para crear esos vínculos que son significativos y entonces sí poder hablar de una comunidad. Ese desde dónde es precisamente lo que nos ha permitido generar problematizaciones y poder transitar de la noción del individuo, que por supuesto que es importante, a entender a ese individuo como parte de un sistema social y cultural que termina, ¿no? Por enseñarles ciertas normas, ciertos valores, ciertos principios a partir de los cuales se va a desenvolver en la vida cotidiana. En este caso, ahora podemos entender por qué somos agentes de transformación social, porque es cierto, el mundo nos podrá decir un montón de veces, somos, no sé, eres un ser único y especial, pero yo soy un ser único y especial porque tengo a una serie de personas con las cuales puedo comunicarme, con las cuales puedo ser yo, que puede ser un docente, que puede ser un amigo, que puede ser mi pareja, que puede ser las personas a partir de las cuales comienzo a nombrarme. Y ello tiene una implicación importantísima en el momento en el que somos jóvenes. Ustedes saben, y si no han tenido conocimiento de ello, que en psicología del desarrollo actualmente se tiene un debate y con otras disciplinas, por supuesto, como las antropologías de las edades, la sociología misma, ¿no? La psicología general, de preguntarnos, a ver, ¿cuál es el rango de edad entonces para ser considerado un joven? ¿No? Y la realidad es que ya no podemos seguir con los antiguos preceptos que nos marcaban que la juventud quizá terminaba a los 18 años para empezar la adultez. Saben que históricamente, pues, por ejemplo, durante el siglo XIX en nuestro país, pues la adolescencia no existía. Se transitaba precisamente de ser un niño a convertirse en hombre o mujer y estar, pues, prácticamente listo para entrar al mercado laboral o al mercado familiar. Sin embargo, las transformaciones sociales y culturales con las cuales nos desenvolvemos, pues nos han dicho, ok, es que es una etapa diferente. Y esta etapa diferente es totalmente distinta de la niñez, pero tampoco implica una igualdad con la juventud. Sin embargo, también debemos recordar que existen una serie de prejuicios y determinaciones en torno a lo que implica ser joven y que incluso, pues lo hemos dicho, ¿no? Y lo hemos vivido, ¿no? De, pues X, somos chavos o X, está muy chavo, todavía no sabe. Pero esas concepciones, por supuesto que han generado una importante desvinculación de que esa juventud pueda entenderse como sujetos activos y constructivos de su realidad. ¿Y cómo es que lo construyen? Pues a través de su accionar, de su vivir en la vida cotidiana, en el momento en el que hacen, actúan, piensan, aprenden, cuestionan, critican y entonces se convierten en sujetos activos en la construcción de esa realidad. Pero el joven, la joven, no lo es si no es en relación con una comuna, en la relación con los vínculos que puede establecer en su transitar. El ideal, por supuesto, es que en nuestro país el 100% de las y los jóvenes pudiesen llegar a desarrollarse en una trayectoria universitaria. Sin embargo, nuevamente nos vemos atravesados por una serie de cuestiones políticas y económicas que no permiten que esto sea posible.
una experiencia de carácter universitaria siendo estudiantes de nivel superior, no porque lo otro no es importante, sino porque esto es lo que nos acontece y es nuestro deber como una escuela pública de nivel superior. Entonces, cuando las juventudes entran a nuestras instalaciones, comienzan a forjar su identidad al nombrarse como politécnicas y politécnicos, pero eso no lo es todo. Y aquí es un punto sumamente importante y es algo que he aprendido de mis estudiantes. Si bien es cierto, la infraestructura, las filosofías, los planes de estudio, los docentes juegan un papel sustancial, el entramado de las relaciones vinculares que constituyen nuestras juventudes, la mayoría de las veces se hace con sus pares, se hace con aquellos que se convierten en colegas, en amigos, en compañeros de equipo, en parejas sentimentales, en compas con quienes pues desarrollan una actividad deportiva, cultural o incluso científica dentro de su formación académica. Y estas relaciones vinculares entonces adquieren un tono de significación que va matizando esa relación y nos lleva, por supuesto, entonces a hablar del vínculo. ¿Qué sería entonces el vínculo? Pues el vínculo ya no es nada más el pertenecer a esa comunidad, sino digamos que es el pegamento, es la masita que nos une con esa comunidad, porque dentro de ello existen esas redes que son de carácter relacional y que transitan a través del lenguaje y de la intersubjetividad que se van a establecer entre los miembros de una comunidad. Ahora, es cierto, y tampoco vamos a negar que estos vínculos siempre son hermosos, siempre son eh, solidarios, siempre son éticos, ¿sí? Sin embargo, todo ello va forjando esa red vincular. Imaginemos que entonces con cada persona con la que hemos convivido, le vamos pasando un pedacito de nuestra bolita de estambre, ¿no? Tenemos una bolita de estambre y a cada uno le vamos entregando un pedacito, ¿no? Una marejita de ese hilo y se va deshilando y se va construyendo no únicamente con mis amigas, amigos, pareja o personas que son significativas, sino también con la escuela misma, con mis calificaciones, con las y los docentes, con nuestras y nuestros tutores, con el personal de intendencia, con todos y cada uno. Y ello va llevándonos a construir fuentes de significado y, por supuesto, horizontes de sentido y de saber aquí es en donde se encuentra aquello que me hace sentido y que permite construirme. Yo les quiero comentar, yo soy egresado de esta institución y siempre me sentí un tanto ajeno, ¿no? A lo que pasaba en la vida académica. Por supuesto, tenía un grupo de amigos, tuve una amiga que me acompañó desde cuarto semestre hasta noveno, con quien mantuve una relación estrecha siempre, pero llegó el momento en el que yo encontré comunidad, así, conformar comunidad en función de estas fuentes de significado y horizontes de sentido, que significó mucho para mí el haber participado en un comité de investigación, ¿no? En el que compartía no solamente con estudiantes de otros semestres, sino también con personal directivo, personal de investigación, y ello ayudó a darle mucho sentido a mi experiencia en el SIC Santo Tomás como estudiante, además de que hacia mi último año en octavo y noveno, cuando la carga académica es un poco menor, pero las responsabilidades aumentan por el trabajo con pacientes, bonita que me ayudó a transitar, ¿no? Y a darme cuenta que precisamente quizá el haber estado tan metido en ese mito de la individualidad, de yo tengo que sacar calificaciones, yo tengo que ir por la beca, yo tengo, yo, pues me ayudó a entender ok, el yo es importante, pero el yo no tiene sentido si no es en relación con el nosotros, en la relación con esa, nuevamente entre comillas, naturaleza social de nuestra experiencia humana. Y entonces esos vínculos significativos nos ayudan, por supuesto, a transitar en ese bienestar integral, porque no es lo mismo llegar a un salón en el que te sientes apapachado, te sientes querida o querido, acompañado a un salón en el que te señalan, en el que te cuestionan, y entonces los vínculos juegan un papel fundamental en la manera en la que nos desarrollamos. Y el papel de la comunidad y de los vínculos es tan grande que va a generar un impacto directo en nuestro desarrollo emocional, en nuestra salud mental, en nuestra sensación de bienestar y, por supuesto, a algo que debemos de apelar como ciudadanas y ciudadanos, como sujetos activos de la construcción de nuestra sociedad, la justicia social.
¿Y cómo lo hacemos? A través de sabernos pertenecientes a un determinado territorio, compartir experiencias y dotar de significado a esas experiencias, para que con base en ello pueda nombrarme, soy parte de este grupo de personas, en mi caso soy parte de este grupo de danza, soy parte de orientación, por ejemplo, con el equipo que tenemos en este momento, que es muy grato, por ejemplo, llegar a la oficina y saber que va a estar el colega que te apoya, que van a estar las alumnas en esa convivencia de apoyo mutuo. Y es en nuestro Instituto Politécnico Nacional pueden existir pues una serie de fenómenos como una comunidad imaginada y una comunidad real. No, o sea, el Politécnico no solamente se basa en formar estudiantes que obtengan un título o que sean técnicos desde la vocacional, sino que también va a constituir a sujetos sociales que van a egresar y que van a poner la técnica al servicio de la patria, pero no solamente la técnica, sino también la humanidad, la calidez, la justicia social, el respeto, la ética. Por lo tanto, en nuestra performatividad, es decir, en nuestra manera de comportarnos, nos convertimos en esos agentes de cambio y de solidaridad. Yo creo que uno de los ejemplos más claros que puedo mencionar es lo que ocurrió durante el sismo de 2017, en el que, si bien no conocíamos a las personas que teníamos a un lado, corrimos inmediatamente a apoyarnos como parte de nuestra comunidad, entender que el otro, la otra, e incluso yo mismo estábamos vulnerables porque la tierra se movió, porque nuestros cimientos estaban movidos, y es algo que nos ocurre mucho como cultura mexicana. Algo también que ha ocurrido en muchas unidades académicas es cuando por cuestiones administrativas o por cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con presupuestos que no solamente dependen del poli, al personal de limpieza se le ha dejado de pagar, ¿no? Y estudiantes se han movilizado, docentes se han movilizado para decir, ok, vamos a hacer ronchita y vamos a conseguir para poder entregarles una despensa, porque ellos son parte fundamental de nuestra historia en este espacio, porque gracias a ellos podemos acudir a un sanitario limpio, porque por ellos los botes de basura no están rebosantes. Sentimos en confianza de decir, oye, ¿sabes qué es que esto que estás escribiendo como que no me va? O, oye, ¿por qué no le estás echando ganas? ¿Cómo buscamos el apoyo? Pero algo que se nos ha olvidado es la solidaridad. Pensar en el otro y la otra en lugar de solamente apelar a esa fantasía del yo. Ahora, llegando a la pregunta final, ¿es sencillo construir comunidad y vínculos transformadores? Pues de entrada, no, no es tan simple. ¿Por qué? Porque precisamente implica obtener un grado de conocimiento, de conciencia, no solamente de nosotras y de nosotros mismos, sino también del contexto que nos envuelve. Debemos entender que una institución no funciona gracias a la función de una persona, sino a la función y a la suma de las partes de lo que desempeñan cada uno de las y los involucrados. Y debemos reconocer que toda comunidad es diversa y que tenemos maneras diferentes de pensar. Por lo tanto, no se trata de una oposición entre individualidad y comunidad, sino más bien poder entender la manera en la que compaginan esa individualidad con nuestra comunidad y para generar ese sentimiento que a veces es difícil de experimentar, que es el de nosotros. Cuando somos capaces de reconocer el nosotros, podemos comprender que van a existir diferencias de opiniones y que pertenecer a una comunidad no implica que pensemos de la misma manera. No implica que siempre voy a ser acompañado o que voy a acompañar de la misma manera. Debemos de reconocer la heterogeneidad que caracteriza esta comunidad y entender también que de las dificultades nace la comunidad. No siempre van a salir de los momentos padres como de convivir con mis cuates en las canchas o en las áreas verdes. El gran reto que se antepone ante todo ello es la normalización de la violencia que como cultura pues sigue permeándonos constantemente, ¿no? Y en clases nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué es que ocurre la violencia? Pues porque se puede, porque se permite. Pero si volvemos a los puntos anteriores y recordamos que nosotras y nosotros somos agentes en la construcción de ello, podemos ejecutar acciones que coarten el ejercicio de esa violencia y recordemos que pues estamos en contacto con otras y otros y que esas otras y otros van a tener una repercusión en mi bienestar, en la manera en la que yo me defino a mí mismo o a mí misma y que mi influencia en ellos va a tener un efecto similar, no idéntico, no igual, y que entonces radique en cada una y uno de nosotros tener esa capacidad para construir y sobre todo no solo la capacidad, sino también la apertura, el deseo de querer construir una comunidad para caminar de la mano hacia un proyecto conjunto. ¿Cómo lograrlo?
a partir de un elemento humano que puede resultar complejo, que es la congruencia. Actuar en congruencia con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, apelando a los principios éticos, reconociendo mis límites en relación con el otro y entendiendo que necesito del otro y de la otra para continuar. En verdad, yo no me podría imaginar mi trayectoria académica si no es por los equipos de trabajo con quien, por supuesto que han habido momentos increíbles, pero también diferencias, y que esas diferencias han sumado para que nuestras y nuestros estudiantes puedan obtener una educación de calidad. Pero tampoco me puedo imaginar sin las y los estudiantes que me han permitido tener contacto más cercano con ellas y con ellos, con ese personal que te saluda en las mañanas, que te dice buenos días, porque ayuda a que nuestro espacio se viva desde el vínculo, o saber que si yo digo buenos días, espero que alguien me diga buenos días. Y si lo comunico con las personas que son importantes para mí, con quienes comparto esos vínculos, no solamente generamos comunidad, generamos fuerza que nos impulsa a salir adelante. Yo recuerdo que hubo un momento de mi labor como orientador y yo pedí autorización para poder contar esto, en la que un estudiante de dicha unidad, de una unidad académica, quería cambiarse de carrera, pero no porque no le gustara la carrera, sino porque no encontraba la manera de sentirse perteneciente a esa carrera. Entonces, en su propia constitución activa de sí mismo, decide entrar a una actividad cultural y a una actividad artística de música y encontró ahí lo que le hacía falta para entender esa congruencia que le hacía falta para mantenerse en su unidad académica, y hoy por hoy es un orgulloso egresado de uno de los programas académicos que ofrece nuestro Instituto Politécnico Nacional. Sin las otras y los otros no somos nada, pero tampoco somos mucho si no actuamos con congruencia y con vehemencia en función de construir una sociedad mucho más participativa y mucho más equitativa. Y pues bueno, con esto cerraría la parte del conversatorio. Creo que me extendí un poco más de lo prometido, pero agradezco mucho que me hayan escuchado, y pues pasamos entonces a la parte de las preguntas con la maestra Nancy. Bueno, pues muchas gracias, maestro. La verdad es que es un tema muy interesante y el ver que los jóvenes tienen un trabajo arduo. Entonces, este es un tema muy importante y que además, entonces, pues muchas gracias por su participación, por su conocimiento, y la verdad que nos enriquece mucho para también ser congruentes también nosotros con lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo desde el ámbito laboral, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Nancy.